Paz amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecido de estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecido de estar con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por la noche de descanso y por la vida de todos ustedes, hermanos. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la hora del programa anterior, y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Le invitamos a que usted nos visite. Los días miércoles y sábados a las 19 horas tenemos reunión, y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. También le recordamos los programas de radio. Son los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana está el pastor, y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También le invitamos a que usted pueda visitar nuestra página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí usted puede encontrar todas las predicaciones que se van subiendo a la página, puede encontrar todos los estudios que el pastor está dando en la radio y en los cultos, y le invitamos a que usted lo pueda compartir, si usted se puede suscribir y activar las campanitas de las notificaciones para poder ser avisado cada vez que una notificación, cada vez que una predicación es subida al programa. Así que damos gracias al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra. Y bueno, le voy a estar dando a mi esposa en esta mañana para que nos salude. Amén. Padre amado, Señor les bendiga. Gracias al Señor por un nuevo día. Gracias al Señor porque como Él hace todas las cosas, ¿no? Él nos protege de todas las cosas. Amén. ¿No? Y nosotros declaramos la fe y y solamente confiamos en el sacrificio que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. No en nuestros propios sacrificios, en nuestra propia capacidad, sino nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, ¿no? Gracias al Señor. Amén, amado. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo la palabra junto con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos, Señor, en esta mañana, y que esta palabra pueda ser de bendición tanto para los hermanos como lo fue para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y ahí nosotros vemos que el libro de Isaías habla todo sobre la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Pero vamos a detenernos en el capítulo 53, en el versículo 5. Y dice en el capítulo 53, en el versículo 5, dice, mas Él, dice, ¿vio? Está hablando de nuestro amado Señor. Porque en el 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ¿vio? Fíjese. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿vio? Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas nuestro amado Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Ahí el pastor hablaba de lo que dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, donde dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Vio? ¿Por qué es la palabra de fe? Porque todo es regido por la fe. Todo está sostenido por la fe. ¿Sostenido por la fe en qué? En el sacrificio consumado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice acá la palabra del Señor. Fíjese que no está hablando en un tiempo futuro. Está hablando en un tiempo pasado. Y dice, ciertamente llevó Él, dice, nuestras enfermedades. ¿Vio? Y usted está pasando por alguna dolencia, por alguna enfermedad, está pasando por alguna situación física, ¿vio? Y la palabra de Dios nos lleva a mantenernos firmes en la fe. ¿Qué es mantenernos firmes en la fe? Inamovible de lo que hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Hemos creído, dice, que Él llevó. ¿Vio? Sí, pero hermano Nicolás, yo siento el dolor en mi cuerpo. Sí, pero aunque usted sienta el dolor en su cuerpo, usted tiene que declarar la fe. Y eso no le estamos hablando a usted como algo que nosotros no pasamos por ahí. Nosotros hemos pasado por ahí. ¿Vio? Hemos pasado por ahí. Y aún hoy seguimos pasando por ahí. ¿Vio? Dice, Él llevó. Sí, amor. Por eso la base de toda nuestra vida cristiana es la fe.
Amén, Dice, gloria a mas el Dios. justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense qué maravilloso. ¿Y qué dice la fe? La fe dice, Él llevó nuestras enfermedades, dice. Él sufrió nuestros dolores. ¿Vio? Nadie puede entendernos, nadie puede saber lo que nosotros estamos pasando. El Señor sí. Gloria a Dios. El Señor sí. Dice que Él llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, dice, por herido de Dios y abatido. Fíjese, eso podemos leer ahí en Mateo 8:17. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Fíjese, el Señor mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese. Entonces, cuando nosotros pasamos por el momento de la enfermedad, cuando pasamos por el momento de la debilidad física, nosotros tenemos, el Señor nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en la fe. ¿Qué es eso de mantenernos firmes en la fe? Creer inamoviblemente que el Señor llevó, que Él lo llevó. ¿A dónde lo llevó? En el cuerpo de Él. A pesar de lo que se manifiesta en nosotros. Amén, gloria a Dios. A pesar del dolor, a pesar de lo que sentimos, a pesar de eso. Amén. No, porque lo que tiene que prevalecer es nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Y vio, cuando nosotros estamos ahí en el momento de la prueba, nosotros, por eso le digo que nosotros hemos pasado por ahí, experimentamos lo que tal vez usted en este momento está experimentando. Cuando pasamos por ahí, nosotros dijimos, ahí mi realidad es mi dolor, mi realidad es mi enfermedad. No, nuestra realidad es el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí nosotros nos mantenemos firmes, creyendo no que Él va a llevar nuestra enfermedad, sino que Él la llevó, Amén, la crucificó, la mató y la sepultó. Y nos mantenemos ahí. Y ahí nos mantenemos firmes ahí. En la nueva creación no hay enfermedad. En la nueva creación no hay muerte. ¿Vio? Este vaso de barro es débil. ¿Vio? Es débil, se desgasta, se enferma, pero nosotros somos lo que estamos adentro, somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Y nuestra realidad es que en Cristo Jesús nosotros estamos sanos. Fíjese. Por eso dice acá la palabra del Señor. Dice, en el 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, fíjese, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Vio? Declarando la palabra. El Señor dijo la palabra. Es como aquel centurión que vino a buscar al Señor y le dijo, mi siervo está en casa enfermo, dice. Y entonces el Señor le dijo, dime dónde está, dice, y yo iré allá y le sanaré. ¿Vio? Pero el centurión le dijo, no soy digno de que entre en mi casa. Di la palabra, dice, y mi siervo sanará, dice. Y cuando el Señor vio la fe de este hombre, dice que al instante, cuando él vio la fe, dice que el siervo que estaba allá en la casa de él, en ese instante fue sanado. En ese instante, fíjese. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo, el Señor mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese, Él tomó nuestras enfermedades, Él las cargó sobre sí, Él llevó nuestras dolencias sobre sí. ¿Vio? Qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Vio? Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió, él experimentó el padecimiento que usted y yo estamos experimentando en este tiempo presente. Él ya lo sufrió. Y por medio de aquel sacrificio, Él nos sanó a nosotros de estas situaciones que vienen a nuestra vida. Por eso, repetimos lo que decíamos hace unos instantes, que nuestra realidad está en el sacrificio de Cristo. ¿Vio? No está en el estado físico, ¿vio? Que el cuerpo nos quiere hacer creer en el que estamos en Él, sino que nuestra realidad está en Cristo.
Y en Cristo estamos sanos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ningún miembro del cuerpo de Cristo está enfermo. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que la vida que está en el cuerpo produce enfermedad y produce muerte. Y no es así. Entonces dice, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está hablando de cómo Él obtuvo nuestra salvación, nuestra justificación. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, dice. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros todos curados. ¿Vio? Por su llaga. No dice por sus llagas. Porque dicen, según aquellos que estudian, dice que el cuerpo del Señor fue mutilado de tal manera que era semejante a una gran llaga. ¿Vio? Era semejante a una gran llaga. No había lugar en el cuerpo del Señor que no haya sido mutilado. No, mutilado no, azotado. Azotado, herido. perdón. Bueno, mutilado es sacar una parte. A ver, azotado, fíjese. ¿Vio? Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿vio? Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí podríamos leer en 1 de Pedro 2:24. Alabado sea el nombre del Señor. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fíjese qué maravilloso. Y entonces volvemos a lo que decía ahí en Isaías. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, no dice qué vamos a hacer, dice que fuimos. ¿Vio? Por eso Pablo nos enseña a nosotros a mantenernos firmes en la fe. ¿Vio? Ahí como dice en Efesios capítulo 6. Efesios 6. En el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese, habiendo acabado toda situación, toda circunstancia que viene a nuestra vida, ya sea de una situación exterior o interior, dice, habiendo acabado todo, está firme. ¿Vio? Y entonces acá la palabra del Señor nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados, dice. ¿Vio? Y entonces volvemos de vuelta a lo mismo. Dice, no dice qué vamos a hacer, dice que fuimos todos curados. Y acá la palabra del Señor dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuándo tenemos que tomar la armadura de Dios? En el día malo. En el día malo, porque el día malo va a venir. El día de la enfermedad, el día de la angustia, el día de la tristeza, el día de la situación, ese día va a venir. ¿Vio? Ese día va a venir. ¿Por qué tiene que venir ese día? Porque tiene que ser probada nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Vio? Tenemos que ser probados en aquello que creímos. ¿Vio? En aquello en lo cual nosotros decimos estar firme. Por eso dice también la palabra de Dios, aquel que procure estar firme, dice, mire que no caiga. ¿Cuándo? Cuando venga el día de la prueba. Entonces dice acá la palabra del Señor, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No dice que tomad toda la armadura de Dios porque el día malo va a pasar. No, dice para que podáis resistir en el día malo. Cuando digo que el día malo va a pasar, que va a pasar de largo de nosotros. No, va a pasar, pero nosotros vamos a tener que pasar por ahí. Vamos a tener que pasar por ahí. Y entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo resistimos en el día malo? Manteniéndonos firmes en lo que hemos creído.
¿Y qué hemos creído? Y bueno, por ejemplo, en este caso hemos creído que por su llaga, dice, fuimos todos curados. ¿Vio? ¿Vio? Que por su llaga, que Él obró en la cruz del Calvario todo lo que nosotros necesitamos. Él obró la santificación, Él obró la redención, Él obró la sanidad. ¿Vio? Él la obró, ya la obró, no la va a obrar, ya la obró. ¿Vio? Ahora tiene que verse la realidad de aquello que Él obró en la cruz del Calvario. Entonces, para que se vea la realidad, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Qué es eso de mantenernos firmes en la fe? Creer a rajatabla lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Vio? Creer que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Vio? Y entonces fíjese qué maravilloso. Leíamos ahí en Primera de Pedro, dice, en el 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, dice, ¿vio? Otra vez vuelve a mencionar, no dice por sus heridas, dice por cuya herida, dice, fuisteis sanado. ¿Vio? Fuisteis sanado. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro descanso en el momento de la enfermedad? En el Señor. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. Ahí está nuestro descanso. ¿Dónde está nuestro descanso en el momento de la angustia, de la tristeza? En el Señor. Él obró su obra completa, perfecta en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy descansemos en ella. ¿Vio? Para que nosotros hoy nos apropiemos por la fe, nos mantengamos firmes en aquello que hemos creído. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Por eso, esta es una palabra muy conocida por todos nosotros, por la gran mayoría de los hermanos. Ciertamente Él llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él los llevó. ¿Vio? Él los llevó. Él cargó sobre sí. ¿Vio? Ahora vemos que Él no cargó solamente sobre sí el pecado de todos nosotros, sino que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, dice la palabra del Señor. Él los llevó. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, dice, y por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese por qué fue herido el Señor. No le hirió Dios, lo hirieron nuestras rebeliones. ¿Vio? Nuestro pecado lo hirió. Fíjese qué maravilloso. No lo hirió en la lanza del soldado, que sí, lo hirió en su cuerpo, pero lo hirió nuestra rebelión. Nuestro pecado lo hirió a Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Vio? La paz que hoy nosotros experimentamos, esa paz de posición delante de Dios por la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar para nosotros el oportuno socorro, eso tuvo un precio. Eso tuvo un precio. Y el precio fue el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Por eso mantenernos firmes en la fe es muy importante. A pesar de los pensamientos, a pesar de los sentimientos, a pesar de las circunstancias que vienen a nuestra vida, eso es muy importante. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? Creyendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Yo? Por eso dice la palabra del Señor, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. ¿Yo? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Vio? Y pareciera que nunca nos podemos alejar de la cruz. Pareciera que no. ¿Vio? Nos distanciamos un poco. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba conquistando heredades que Dios había entregado en su mano, pero tenía que volver a Gilgal. Tenía que volver al lugar de la cortadura. Tenía que volver al lugar donde Dios le había dado la victoria. ¿Vio? Reconocer que la victoria no era por causa de su esfuerzo, sino porque Dios se peleaba por ello. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros vemos. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice. Molido por nuestros pecados. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahí está el motivo de la salud que yo puedo experimentar hoy.
que Cristo llevó mi enfermedad a la cruz del Calvario. Cristo llevó la enfermedad, la crucificó, la mató y la sepultó. Por eso decimos como la palabra de Dios dice, en el hombre nuevo, en la nueva creación, no hay muerte, no hay enfermedad, ¿no? Sino que hay vida, y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Entonces dice acá la palabra de Dios en el libro de Pedro que estábamos leyendo, dice, ¿quién llevó? Dice, ¿quién llevó? Él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, dice, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y en cuya herida, dice, fuiste vosotros sanados. ¿Vio, hermano amado? Ahora va a venir el día de la prueba. El día de la prueba va a venir. Ese no podemos esquivar. No podemos esquivar. Es como cuando el niño va a la escuela. El niño va a la escuela, aprende una determinada materia y le llega el día en donde él tiene que pasar por la prueba con respecto a lo que él aprendió. Y si él se apropió de lo que él aprendió, entonces va a pasar por la prueba vencedor. Ahora, si no se apropió, iba a ser derrotado. Bueno, nosotros nos apropiamos por la fe de los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para con nosotros. Y entonces viene el momento de la prueba. Y entonces, ¿qué se ve en el momento de la prueba? La realidad de la vida de Dios y de los atributos de la gracia en nosotros. ¿Vio? Ahí se ve. Por eso la palabra dice en el libro de Efesios que estábamos leyendo, que mi esposa leía, y podríamos leer un poquito más arriba, dice, vestido de toda la armadura de Dios, con que podáis estar firme, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Vio? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, contra quien tenemos lucha, dice, por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. ¿Vio? Habiendo acabado todo. Esta situación que viene a nuestras vidas, esta situación que viene a nuestra vida, va a terminar. ¿Vio? No vamos a permanecer ahí. ¿Vio? Porque el Señor nos va a sacar de ahí en victoria. Si es que hemos permanecido firmes en la fe. ¿Vio? Si es que hemos permanecido firmes en la fe, en lo que Dios dice. Porque nada es nuestro, todo es de Dios. La vida es de Dios, la fe es de Dios, el Espíritu Santo es de Dios, todo es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra. Fíjese. Por eso Él nos lleva a vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. A andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y en este punto el Señor nos lleva a mantenernos firmes en la fe. Sea la situación que usted esté pasando. Manténgase firme ahí. Dios dice así. Y yo voy a creer lo que Dios dice en contra de lo que veo o en contra de lo que siento. Porque la fe va en contra de lo que pensamos, sentimos o experimentamos a través de nuestro cuerpo físico. La fe va en contra. ¿Por qué? Porque la fe es de arriba. ¿Y a dónde nos lleva la fe? Al pensamiento espiritual. ¿A dónde nos lleva la fe? A ver cómo Dios ve. Y Dios nos ve como parte de su cuerpo. Dios nos ve como parte de sus miembros. Dios nos ve como un renacido. Dios nos ve como un justificado. Dios nos ve como uno que recibió los atributos de la gracia de Dios por haber creído. Así Dios nos ve. Y así nos tenemos que ver los unos a los otros. Qué maravilloso, hermano, poder ver esto, ¿no? Poder ver que Él llevó nuestras enfermedades, pero poder ver que fuimos beneficiados por su gracia maravillosa en todos los atributos que necesitábamos. En la redención, en la justificación, en la santificación, en cuanto a nuestra posición. Y también en aquello que viene en contra de nosotros para querer hacernos retroceder de la fe. Porque Satanás usa todas esas cosas. Satanás usa nuestra vida laboral, Satanás usa nuestra vida familiar, Satanás usa nuestra salud para querer hacernos retroceder de la fe. Pero dice acá la palabra del Señor, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está firme. Fíjese, estar firme. ¿Contra qué tenemos que estar firmes? Y ahí está el versículo 11.
vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Acuérdese lo que dice Pedro. Él anda como león rugiente, busca alrededor, dice. ¿Yo? Alrededor, buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que quiere devorar? Ya lo hemos hablado en otros programas. Él quiere devorar nuestra fe. Él quiere sacarnos de nuestro lugar de fe. ¿Cuál es nuestro lugar de fe? El lugar alto, el lugar elevado, donde Cristo nos sentó. ¿Vio? Donde estamos sentados juntamente con Él. ¿Y qué dice el lugar alto, el lugar elevado? Que nosotros somos una nueva creación, que Cristo obró la santificación, que Cristo obró la sanidad. ¿Vio? Y ese es el lugar donde el Señor nos sentó y donde tenemos que permanecer allí. ¿Vio? Manteniéndonos firmes en lo que hemos creído. Qué maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Qué maravilloso. Por eso, hermano amado, no mire las situaciones que vienen alrededor de su vida. Mire la palabra de Dios. Mire los beneficios que Dios le dio a través de Jesucristo. Mire que Dios le ha capacitado con una vida maravillosa, con una vida provechosa para usted y para aquellos que le rodean. Para que esta gracia sea glorificada, para que esta gracia sea ensalzada y el nombre del Señor sea puesto en alto. No sé si querías agregar algo ahí, amor. No, cuando hablaba de dónde estábamos, dónde Dios nos colocó, y dice en Efesios que Él nos salvó gratuitamente por su amor y por su gracia, ¿no? Y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén, gloria a Y en Dios. Colosenses 3:1 dice, permaneced en Amén. los lugares de arriba, ¿no? Que podamos permanecer ahí, ¿no? Fíjese qué maravilloso, hermano. Y permanecer en estos momentos de dificultad. Porque Amén. como siempre decimos, cuando todo está bien es fácil permanecer en la fe. Pero cuando vienen las situaciones, ahí es donde nuestra Amén. fe es probada y aprobada. Amén. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque dice ahí también en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo... Espere que lo encuentre, hermano. Donde la palabra del Señor nos dice que la fe es probada, dice. Eso estaba buscando. Ahí mi esposa me va a ayudar con el versículo. Sí. En Primera de Pedro 1, en el 6 podemos leer. Amén. No, porque dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amás sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque acá Pedro nos habla y nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese, para que sometida a prueba vuestra fe. Y Santiago dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Fíjese, paciencia. El Señor sabe por qué estoy pasando por acá. El Señor está trabajando en mí, está forjando el carácter de Cristo, está puliendo ese carácter para que se pueda ver sin mezcla, ¿vio? Sin mezcla, sin aleación. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice. ¿Vio? ¿Qué es lo que tiene que ser hallada? La fe. Sea hallada en alabanza. ¿Vio? Dice que en el cielo los ángeles se asombran cómo seres inferiores a ellos pueden dar a conocer algo que ellos no pueden. ¿Vio? Que ellos no pueden. ¿Vio? Porque en este vaso de barro fue puesto un tesoro para que sea dada a conocer la excelencia del poder de Dios. Y eso los ángeles no lo pueden hacer. ¿Vio? No lo pueden hacer. Pero nosotros fuimos capacitados por medio de esa vida para que por medio de este vaso de barro se dé a conocer la excelencia del poder de Dios, la vida de Dios. Entonces dice, en lo cual también vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿vio? Y lo está comparando con el oro. Lo está comparando con el oro. ¿A qué? A la fe. ¿Vio? La está comparando con el oro. Y el oro, dice, es perecedero. ¿Vio? Pero aunque es perecedero, se prueba con fuego. Y cada vez que es pasado por el fuego el oro, se ve más la hermosura del oro. Porque cuando pasa por el fuego, la aleación que tiene se despega del oro y se ve el oro puro. Y se ve su fulgor, su brillo, su pureza. Y entonces dice, aunque... Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis, dice, sin haberle visto, y en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense qué maravilloso. Entonces nosotros vemos, amado, ¿yo? ¿Cuál es dónde el Señor nos va llevando? Dice que Él obró la sanidad para nosotros, ¿vio? Y entonces, ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer cuando pasamos por estas pruebas? Dice, según lo que dice acá Pedro, ¿no? Santiago dice lo mismo. Pablo también nos lleva a lo mismo ahí en el libro de Efesios en el capítulo 6. Mantengámonos firmes en la fe, dice, ¿vio? ¿En qué momento tenemos que mantenernos firmes en la fe? En el momento de la prueba. ¿Vio? Viene la prueba, viene el momento, ¿vio? Donde el horno está siendo calentado, ¿vio? 7 veces, como en aquel día que dice que el rey mandó a calentar el horno 7 veces, dice, para que aquellos 3 sean metidos dentro del horno de fuego, ¿vio? Por causa de no haberse inclinado delante de la imagen del rey, dice, de no reconocer al rey como Dios, dice, ¿vio? Pero a ellos se mantuvieron firmes en la fe, y cuando el rey se inclinó para ver a los que estaban en el horno, dice, veo 4 varones dentro del horno. Gloria a Dios. Fíjese, Gloria a Dios. veo 4, no echamos en el horno 3 varones, dice. ¿Cómo veo? ¿Y cómo puedo ver a 4 varones en el horno de fuego? Y no solamente que él veía 4 varones en el horno de fuego, sino que veía a los varones, dice, caminando entre el fuego, dice, y que no se consumían. ¿Vio? Era porque ellos habían depositado su fe en aquel que le podía librar de aquel lugar. Y así también nosotros, hermanos. Nosotros depositamos nuestra fe en aquel que puede librarnos del momento de la prueba. ¿Vio? Aquel que nos libra del momento de la prueba. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que se vea a Cristo en nosotros. ¿Vio? El resultado es que se vea a Cristo en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Poder entender. Ahora podemos entender cuál es el fin de las luchas y de las pruebas. Cuál es el fin de la adversidad. Cuál es el fin de las enfermedades en la vida del cristiano. Que Cristo sea. Pablo decía, o por vida o por muerte, dice, pero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, dice. Fíjese qué maravilloso, Por eso ¿no? él decía, ahora me gozo en lo que padezco. Amén. Porque él veía lo que producía ese padecimiento, ¿no? Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermano. Y que nosotros podamos no solamente entenderlo, ¿vio? Con esta mente, sino que podamos experimentarlo. Y eso de experimentarlo, lo vamos a experimentar, aunque no queramos, aunque este vaso de barro no quiera, lo vamos a experimentar en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Efesios capítulo 6. Lo hemos leído ahí. Y con esto terminamos, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, ¿vio? En el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero nos lleva a ser fortalecidos. ¿Vio? Primero nos lleva a ser fortalecidos. Después nos dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Fíjese, no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme.
¿Vio? Qué maravilloso, hermano. Entonces ahí está, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Por eso Pablo le dio un sabio consejo a Timoteo conforme a la palabra. Dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? Y nosotros hemos aprendido del Señor, hemos aprendido con el Señor. ¿Cuándo? En el momento de la prueba. Estos 3 hombres que fueron echados en el horno de fuego salieron de ahí, contando las maravillas que Dios había hecho con ellos en el horno de fuego, pero sabiendo que Dios había estado con ellos ahí, que el Señor había estado con ellos ahí. Y eso es maravilloso, hermano. Que el Señor bendiga su vida. No sé si querías agregar algo, amor. Así que damos gracias al Señor, hermano. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron viendo, a nuestro amado hermano Antonio, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a mi mamá también que nos estuvo escuchando, y a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio La Predicadora y los que van a escuchar a través de YouTube luego. Así que le invitamos nuevamente a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y active la campanita de las notificaciones para que sea avisado cada vez que se sube una predicación. Y bueno, hermano, compártalo para que esta gracia pueda correr y pueda alcanzar a otros hermanos. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. No se nos olvide que el pastor está a las 9 de la mañana. Y le esperamos el día miércoles a las 19 horas en la calle José Hernández 384 para poderle hacerle culto al Señor junto con todos los hermanos en aquel lugar. Amén. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, dice tu palabra, Señor, que tú llevaste, Señor, todas las enfermedades y todas las dolencias a la cruz del Calvario, y que por tu llaga, Señor, nosotros fuimos sanados, Señor. Y ahora nos mantenemos firmes en la fe, Señor, a pesar, Señor, de lo que nuestro cuerpo sienta, a pesar, Señor, de los pensamientos, a pesar, Señor, de los sentimientos. Señor, tu palabra dice que tú eres veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra pueda ser de bendición para los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.